hace unos años fue la residencia de Pablo Escobar. La idea de la administración local es construir en ese lote un parque que sirva como homenaje a las víctimas. Este mural, que es donde está unas lápidas con unos hoyitos, unos huequitos. Cada huequito de esos representa una víctima de la guerra entre el gobierno y Pablo Escobar Gaviria. Una de esas víctimas fue el señor Hernando Vaquero Borda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y cuya frase tenía él escrita en una agenda que dice: somos los que dejamos a los demás. Entonces, si observamos de cerca, cada lápida de estas tiene un hoyito, y de aquí para allá encontramos infinidad de huequitos que representa cada una de las víctimas de la guerra entre Pablo Escobar y el gobierno. Es un número aproximado de víctimas, porque muchas víctimas fueron desmembradas, tiradas al río, tiradas en la hacienda Nápoles para que los cocodrilos se las comieran. Otros fueron metidos en canecas con ácido y otros fueron ya irreconocibles por la cantidad de bombas que hubieron en esa época acá en Medellín y todo Colombia. Bueno, entonces acá decimos que encontramos todas las víctimas de a pie en todos estos hoyitos. Y vienen los turistas y dejan su florista allá con el fin de hacerle como una conmemoración acá, como un honor a cada víctima. Bueno, las víctimas de a pie están acá, en este mural. Y acá, en este sector, encontramos las víctimas más importantes de la política que en ese momento fallecieron en la guerra de Pablo Escobar con el gobierno. Como de inicio para este sector acá, son innegables la dureza y el dolor de cada muerte. Recordamos a los que ya no están. Listo. Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Procurador General de la Nación, asesinado a los 48 años, que esa es otra característica de acá. La mayoría de los muertos de acá son gente muy joven. 48 años, el 25 de enero de 1988. Y cada pilar de estos tiene una frase que se la coloca ya sea su familiar o ellos la tenían escrita en algún papel. Acá encontramos esta señora María Elena Díaz Pérez, jueza tercera del orden público de Medellín, asesinada a los 38 años en su vivienda. En las series aparece mucho esta jueza porque es de las que más investiga y de las que más persigue. Serie de Escobar, el patrón del mal. Ajá. La jueza, sí, que le mandó a robar 2 veces el carro y ya después la mandó a matar dentro de su vivienda. Lara Bonilla, ministro de Justicia, asesinado a los 37 años, ministro de Justicia, el 30 de abril de 1984. Encontramos también este señor Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia de la República. Tanto Luis Carlos Galán Sarmiento como Rodríguez, dirigentes de un partido político que se llama todavía el Partido Liberal. Y este era el candidato más opcionado a la presidencia de la República. Haga de cuenta un Nayib Bukele, que era incorruptible, que era muy honesto, muy transparente. Muerto a los 45 años, el 18 de agosto de 1989. Señor Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, quien fue primero muerto a manos de sicarios porque tenía como característica publicar mucho en contra de Pablo Escobar, mucho artículo en contra de Pablo Escobar, y Pablo Escobar y el cartel de Medellín se cansaron de eso y lo mandaron a asesinar. Luego, como la familia siguió con el mismo legado del señor Guillermo Cano Izaza, Pablo Escobar manda a colocar una bomba al periódico El Espectador en Bogotá. Acá encontramos al señor Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, de todo el departamento de Antioquia.
asesinado a los 43 años el 4 de julio de 1989. Todas las muertes que hemos presenciado acá, todas son menos del 93, del año 93 hacia abajo. ¿Por qué? Porque fueron muertes antes de que fuera empezado a perseguir Pablo Escobar como tal. Y Pablo Escobar muere el 2 de diciembre de 1993. Bueno, vamos allí. La guerra entre el gobierno y Pablo Escobar. ¿Por qué este monumento? Porque estas personas, nuestro ejército y nuestra policía, fueron los que ponen una cuota más alta de víctimas, ya que Pablo Escobar pagaba por cada policía $5.000 en ese entonces. De Pablo Escobar, de las víctimas de a pie, que fueron cantidades, ya las pudiste observar. Así también hay una serie de sucesos en este otro lado del muro, que fueron la cantidad de bombas, de masacres que hubieron en esa época acá en Medellín, para que hubieran esa cantidad de muertos. No le temblaba el pulso en colocar bombas donde él quisiera. Hay bombas donde se colocaron hasta en buses públicos, buses de transporte público, donde murió gente inocente, donde los sicarios de Pablo Escobar muchas veces les decían que ellos no podían colocar esas bombas en los buses, o en ciertos sitios, como por ejemplo esta bus de Copacabana, que es un municipio del norte, barrio Tricentenario, el 4 de febrero de 1991. Un sicario le decía a Pablo Escobar: patrón, yo no puedo colocar esa bomba en ese bus, o no la puedo colocar en el centro de la ciudad, porque por ahí transitan niños, mujeres en embarazos, ancianos, inclusive puede transitar mi propia familia. Y Pablo Escobar le decía: no importa, no hay ningún problema, lo mato a usted, y mandó a otro que coloque la bomba. Entonces, acá en Medellín se hacía en esa época lo que Pablo Escobar decía. Cali, los dueños del cartel de Cali, entonces, al ellos ser propietarios de estas droguerías, Pablo Escobar acabó con todas esas droguerías. Desde que Escobar fue víctima de una bomba también, Pablo Escobar se enfurece, se enloquece y empieza a colocar bombas por todo Colombia. La primera bomba fue colocada, carro bomba, 26 de noviembre de 1984, en la embajada de Estados Unidos, en el barrio Las Lomas, Bogotá, en plena embajada. Entonces Pablo Escobar no escatimaba nada, lo que él quería lo hacía. El parqueadero, Pablo Escobar tenía esta salida búnker, o en caso de que él fuera atacado, poder salir por acá con su familia. La bomba fue allá arriba, en el sector de arriba, y Pablo Escobar podía salir por acá. No sé si Pablo Escobar llegó a utilizar esta salida, no sé, pero se dice que en Medellín hay cierta cantidad de túneles, inclusive hay unos comprobados ya debajo del edificio Nutibara, el Hotel Nutibara. Hay un túnel que conduce por debajo donde pasan los buses, que dicen que había una discoteca ahí muy famosa, donde iba el cartel de Medellín, y ese túnel era utilizado por él. Entonces sí, es verdad que hay, sí, es verdad que hay túneles. túneles.